Hola a todos chicos, ¿se me escucha bien? Hola Artem, sí, se te escucha bien. Excelente, excelente. Bueno, voy a hablar del tema de la inmigración masiva hacia Europa y también hacia los Estados Unidos. Bueno, es un tema, es algo que empezó desde los años 60, 70 y se radicalizó a partir de los años 80, 90, con la época del auge del globalismo, cuando hubo una fuerte apertura comercial, después que generó una deslocalización de muchas industrias europeas norteamericanas hacia China, y que también requirió para competir con ese proceso de deslocalización, generó una devaluación de lo que es la mano de obra industrial, del trabajo, y que requirió de, bueno, generó una competencia ya que entraron millones de inmigrantes ilegales que trabajaban o se competían con la población autóctona en los rubros económicos, digamos, donde la mano de obra no requería mucha especialización, como la construcción, algunas industrias poco cualificadas, ramos, todo lo que es comercio y otras actividades de los servicios. Y esto duró por un tiempo, hasta, digamos, 2008, aunque a partir de la crisis financiera internacional empezó un acelerado proceso tecnológico, digamos, del reemplazo de la mano de obra no cualificada por la inteligencia artificial de los servicios y por la robotización cada vez más avanzada en las ramas industriales. O sea, prácticamente en Alemania quedan muy pocos empleados, ya prácticamente toda industria, pero falta muchísimo para avanzar en eso, para reemplazar a la totalidad de la mano de obra. Y también en construcción, sobre todo donde más se usa la mano de obra, digamos, de migrantes. Ya en Alemania hay máquinas, hay robots que prácticamente reemplazan el trabajo del albañil, pero falta que sean más económicas para su uso más masivo, para que eso, digamos, llegue a todas partes del, digamos, del occidente, y falta, digamos, 10 años para eso. Pero ya mismo hay un discurso que deja en claro que esa inmigración no tiene sentido ni porque no hay trabajo para que esa gente tercermundista pueda ejecutar. Porque sin cualificación, sin inteligencia, sin cultura, digamos, hablo de mayoría, sé que hay una minoría que sí está cualificada y puede trabajar en algo más serio que eso. Entonces, no hay dónde emplearlos. De acá a 7, 8 años, todo Estados Unidos, toda Europa estará reindustrializada con fábricas e industrias completamente robotizadas. Y muchos trabajos en servicios, como por ejemplo empleados en McDonald's, como empleados bancarios, gente, los mozos incluso, van a ser entre robots y, digamos, inteligencia artificial que va a ejecutar las secretarias, van a ser reemplazadas por inteligencia artificial que va a atender el teléfono, responder, todo. Incluso muchas personas con título universitario como contadores, economistas, analistas de mercado van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Entonces habrá muchísima gente, muchísimas personas, incluso europeas, norteamericanas, autóctonas, con relativa inteligencia, que van a quedar sin trabajo. Entonces, ¿para qué necesitaremos a millones de tercermundistas? ¿Dónde lo vamos a emplear? No tiene sentido. Entonces, ahora mismo ese discurso hay que levantarlo y ir explicándolo a la gente, a los políticos, que ya se terminó, o sea, ese modelo de global stand, digamos que cuando todavía hubo un nivel intermedio de tecnología, cuando la mano de obra no cualificada era demandada, cuando Europa y Estados Unidos competían con Asia, con China, con Tailandia, con Malasia en mano de obra barata, para que sus industrias sean más efectivas ante el desplazamiento, ese modelo era viable, pero ahora ya no, eso terminó. Ahora viene un modelo regionalista, o sea, la Unión Europea por un lado, Estados Unidos y Norteamérica por el otro, el CANSUC por el tercero, la unión de Japón, China, Taiwán, Vietnam por ahí, con India, con Australia, o se va a hacer por el otro un bloque contra China, o se van a hacer alianzas regionales. El modelo global así se terminó. Y bueno, ahora esas cosas hay que explicar, porque si vamos a seguir dejando, o sea, con ese discurso de los años 90 o principios de 2000, permitiendo que sigan entrando, va a ser un desastre porque después se va a llenar de guetos, no sabrán qué hacer con millones de personas sin trabajo que van a vivir de planes sociales y va a ser insostenible, eso va a estallar y puede haber violencia incluso, o sea, digamos, es una gran amenaza. Bueno, que si alguien quiere decir algo.
Yo te quería preguntar si, ¿cómo pensás vos que todo esto va a resolver, digamos, acá en 10 años o en más, 20, 30, cómo va a terminar todo? ¿Cuál es el futuro que le espera a Europa? Bueno, yo pienso que van a tener que tomar, Europa va a tener que tomar el ejemplo de Dinamarca, que aún a pesar de su gobierno socialdemócrata, que dio un ejemplo bastante radical en cuanto al tema de la inmigración, que la cortó por lo sano, que está deportando a los migrantes ilegales y que está promoviendo movidas eugenesistas silenciosas entre aquellos migrantes que ya tienen o sea, documentación legal, que ya tienen ciudadanía, o sea, con tema de control natal, con tema de aborto, o sea, todas las medidas culturales para que su natalidad caiga por debajo de la natalidad de los nativos. Por ejemplo, en Dinamarca es el único país donde los exógenos tienen menos hijos por mujer que los autóctonos, que son los dinamarqueses. Bueno, ese es el ejemplo. Cortar el proceso migratorio y promover violencia silenciosa, no coercitiva, porque coercitiva está, o sea, con la normativa legal que está, es completamente prohibida e inaceptable. Violencia silenciosa no coercitiva para que en un plazo de 10 a 15 años su natalidad, su fertilidad por mujer se reduzca a un nivel por debajo de los autóctonos. Y ahí, pues, digamos, dejando que vivan en sus guetos, en sus barrios donde vivían, y de a poco se envejezcan y se extingan. No, obviamente habrá algún porcentaje, 10-15%, que van a ser gente con inteligencia superior al promedio, que se adaptarán y que podrán integrarse a la economía moderna de la industria 4.0 y no habrá ningún problema con ellos. O sea, es un tema, depende de cada uno. Bueno, Joe Biden en Estados Unidos, a pesar de que los trumpistas pensaban que va a ser un desastre, que va a abrir las fronteras y ese proceso de, digamos, de global stand, como lo llamaban, va a acelerar un montón, pero no. Selló las fronteras, obviamente se filtraron algunos que era inevitable todavía. No hay todavía muro en la frontera con Texas, no se construyó todavía, es una gran falta que se debe completar. Pero hasta los demócratas, hasta los progresistas entienden que en ese contexto económico y tecnológico no hay más viabilidad para que lleguen migrantes tercermundistas desde México, Centroamérica, y que porque no hay empleos donde podrán trabajar. Eso se terminó. El avance tecnológico impide que tengan, digamos, demanda laboral. Y eso va a seguir recrudeciendo. Obviamente los que ya están legales los van a dejar, pero ahora con la misma eugenesia silenciosa de la cual estoy hablando, en Estados Unidos están trabajando para que los latinos en Estados Unidos, los afroamericanos, algunas personas de India, Filipinas, que también que se regaron en masa, bueno, para que tengan menos hijos que los autóctonos. Entonces, de a poco, su población envejece y empieza a perder población por falta de hijos. Entonces, es la solución a largo plazo. Es la solución que desde la derecha identitaria hay que promover, porque, bueno, esas medidas, digamos, el conservadurismo pro vida directamente es sabotear a tu propia civilización, porque si te pones al aborto, te pones a, digamos, a la educación sexual de los chicos ahí tercermundistas en los colegios, si te opones a la LGBT, que también todas las propias estadísticas muestran que entre afroamericanos e hispanos hay entre 30 y 50% más de incidencia de homosexualidad o de travestismo que entre la población autóctona europea o norteamericana. Entonces, eso permite a que tengan menos hijos. Y si se opones a eso, bueno, entonces el proceso se invierte, no se tendrá más hijos y el reemplazo demográfico se acelera. Eso hay que tener muy en cuenta. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Hola. Podríamos ir agregando, podríamos ir agregando algunos para hablar, si les interesa. Están llegando bien las solicitudes para preguntar. Perfecto. Bueno, si quieren, yo también comento sobre lo que es el eugenesia silenciosa, lo que se avanzó en Argentina. Digamos, desde que se dio el golpe del GO, el golpe de los oficiales unidos del 1943 en adelante, cuando llegaron al poder los hispanistas y nacionalcatólicos de ideología jesuita,
ahí empieza a revertirse, por ejemplo, el proceso que empezó con los próceres masones del poblamiento de Argentina por los inmigrantes europeos y judíos, cuando pasamos de tener 5% de la población eurodescendiente a casi 80% para 1948, cuando debido al desastre económico que generó Perón, se cortó la inmigración. Y ahí el proceso se empezó a invertir porque Perón promocionaba, digamos, que la población del norte del país, de origen más hispano-mestizo, tuviera mayor natalidad y que además empezó a migrar hacia el Gran Buenos Aires, generando... Hola a todos, saludos de nuevo. Parece que algo se cortó a otro administrador, bueno, así que lo pudimos reiniciar de nuevo. Ahora se escucha bien, parece. Bueno, entonces sigo nomás con el tema que estuve hablando. Entonces, en Argentina, que venía bien, digamos, con el tema de repoblación del territorio por gente, digamos, de origen europeo y judío, a partir de la batalla de Caseros, cuando nuestros próceres masones, a partir de Alberdi, crean la República Liberal, que dio vida a la moderna Argentina, o sea que reiniciando la civilización después de la barbarie rosista, que era, bueno, un católico, un jesuita. A partir de ahí, a partir de 1857, empieza un masivo proceso inmigratorio, defendido y estimulado por la propia Constitución Nacional, por el artículo 25, directamente que lo deja en claro. Y con la liberalización económica, con la apertura comercial de Argentina y con el vínculo estratégico con el Reino Unido, que empieza de a poco a invertir en Argentina, que empieza a dejar atrás el feudalismo, la barbarie hispánica que dejó Rosas, abriéndose al mundo, empiezan a llegar ferrocarriles, empiezan a construirse los puertos, los molinos, los frigoríficos, y ahí empiezan a llegar los primeros inmigrantes europeos de Italia, de España, de Francia, del Reino Unido, de Irlanda, y a partir de 1880 también empiezan a llegar los inmigrantes judíos desde el este europeo, desde Rusia, desde Ucrania, desde Alemania. Entonces ahí empieza a formarse una base étnica que supone lo que es la Argentina, que para 1945-48 empieza a suponer 80% de la población, o sea, 80% de Argentina era de origen europeo y judío, un 20% que generalmente era gente mestiza o castiza, y un pequeño porcentaje eran amerindios. Pero con el nefasto golpe de los oficiales unidos, más conocido como el GO, desde 1943, que pone fin al gobierno de Castillo, que era más pro-occidental, que buscaba declarar la guerra al eje y que Argentina entre a pelear en la Segunda Guerra Mundial, que nos hubiera impulsado al bando occidental. Si eso hubiera sucedido, Argentina hoy sería un país de primer mundo, con 90% de población eurodescendiente, con 60 millones de habitantes, y seríamos miembro de la OTAN. Si Argentina hubiera participado de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra de Corea, ya está, seríamos una potencia occidental. Pero bueno, eso no pasó por culpa del golpe del GO, que era de origen hispanista católico, eran antioccidentales, eran pro-eje, porque bueno, lo veían como, digamos, de su afinidad, porque era antioccidental. Los nazis y los fascistas italianos y el imperio Japón eran antioccidentales, ese modelo que les gustaba. Ellos también abren el camino, facilitan la llegada del poder de Perón, y empieza ese proceso. Primero destruye la economía, y después empieza a promover la inmigración desde el norte argentino, que era de mayoría mestiza, que ya de por sí tenía una natalidad mucho más alta. Empiezan a llegar hasta el conurbano, hasta el Gran Buenos Aires, formando villas y cinturones de pobreza. Y no existía ninguna medida, digamos, que llamamos eugenesia silenciosa para contener esa natalidad, por ejemplo, para que no tengan tanta natalidad, tantos hijos. Entonces ahí tienen, históricamente, durante 3 generaciones tuvieron mayor natalidad, que empezó a generar este reemplazo demográfico, y así, de ese modo Buenos Aires, que era de mayoría europea, porque era el corazón de la civilización eurodescendiente, estaba en la Pampa húmeda, estaba en Córdoba, Santa Fe, todo lo que es provincia de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y hasta Mendoza. Entonces Buenos Aires era su capital, el corazón. Entonces ese foco empieza a llenarse de gente, digamos, primero del norte de Argentina, de origen mestizo, después desde países limítrofes, principalmente Bolivia, Paraguay, Perú, también en menor parte de Chile. Y ahí es como empieza ese reemplazo demográfico que genera inseguridad, que genera un montón de problemas de criminalidad, de corrupción, de narcotráfico.
a pesar de las grandes reformas liberales de Menem, también atrajo más inmigrantes desde países limítrofes, que algunos se adaptaron bien, pero otros cayeron en pobreza en las villas, de delincuencia, en las drogas, y que esto se agravó mucho más durante el gobierno kirchnerista, que no solo no implementó políticas de eugenesia silenciosa para contener la expansión demográfica, sino por el contrario, metió los estímulos en forma de planes sociales, y después del 2009, con la asignación universal por hijo, que premia, digamos, una natalidad mayor a 2, 3 hijos, y que recién, a partir de 2015, gracias a la intervención externa, como dicen, del Soros y del Plan Parry y otros, bueno, digamos, de la LT occidental europea, del Foro de Davos, que para 2015 lanzaron el plan eugenicista de la Agenda 2030, que es tan criticada por los conservadores, por los hispanistas, por la nueva derecha, precisamente ¿por qué? Porque es un proyecto altamente eugenicista a nivel global, no solo en Occidente, sino en todo el mundo, y que incluye a Argentina, y a partir de ahí, incluso en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, porque fue forzada, porque había presión externa para que aplicar medidas de eugenesia silenciosa, de control natal, y después con el gobierno de Macri, que ya de forma mucho más activa empieza a promover, por ejemplo, el chip ese que suprime la fertilidad en las mujeres por 2 años, por ejemplo, lo empiezan a aplicarlo en las adolescentes mujeres a partir de 15, 16 años en adelante, que permitió reducir muchísimo la natalidad entre adolescentes, entre las chicas adolescentes. Prácticamente la redujo casi a la mitad en apenas 2 años. Eso se implementó con el gobierno de Macri. Después hubo una campaña muy activa de reparto de preservativos y de anticonceptivos. Se aprobó la ley del ESI, de la educación integral sexual, en todos los colegios, que de forma muy activa educa a los chicos desde las villas, desde los barrios peronistas, para que sepan cómo cuidarse y evitar embarazos no deseados. Entonces, desde 2015 hasta 2019, la natalidad a nivel nacional cayó 20%, pero en las villas entre adolescentes, las chicas adolescentes del conurbano, cayó 39%, o sea, cayó el doble. Por tanto, empezó a revertirse ese desastre de reemplazo demográfico que venía desde los años 40, y fue un gran progreso. Y esto se continuó, por suerte, continuó con Alberto Fernández, que es de la línea socialdemócrata, que tiene asociación, vínculo con el Foro de Davos, con la Sociedad Abierta de Soros y con otras entidades globales eugenicistas, de la eugenesia silenciosa. Por eso se aprobó la ley del aborto, por eso el año que viene se va a aprobar la ley de eutanasia, que va a permitir que esté capacitada gente que la gente enferma con cáncer incurable, y otras personas, por ejemplo, que ya no tienen, o sea, que están enfermas de forma irreversible, puedan aplicar la eutanasia y, digamos, acortar el sufrimiento para sí mismos, para sus familiares, y también para el Estado y para el sistema médico. En conjunto, se está haciendo unos progresos enormes en esa materia, y calculo que para 2023, 2024 vamos a tener que la gente de las villas del conurbano va a tener menor natalidad que la clase media, y más si será urbanizando las villas, creando infraestructura básica, no solo los caminos, el alumbrado, las cloacas, sino también lo que es más importante, la construcción de escuelas donde se va a educar a los chicos en la educación sexual integral, como si también pequeños centros de salud de atención primaria, que también incluirá todo lo que es el servicio de ligadura de trompas gratuita, que se está ayudando muchísimo para reducir la natalidad, y también el aborto gratuito, seguro y gratuito, que también permitirá que la gente de las villas, en vez de viajar hasta un hospital que está a 100 cuadras y que es una molestia, lo tengan ahí cerca, a la vuelta de la esquina. Entonces ahí el aborto se hace más masivo y la natalidad empieza a caer muchísimo, sobre todo en la generación joven, que recién empieza a recibir educación sexual integral, y más el aborto, la cultura, ya ahí directamente pasan de tener un promedio de 3 hijos por mujer a tener un promedio de 1.2, 1.3, y ya está. Una vez que mantienes durante 20 años una natalidad de 1.2 hijos por mujer, toda la población de las villas, del conurbano peronista, empieza a envejecer rapidísimo.
O sea, en una generación envejecen y a partir de 25 años, desde la fecha, empezarán a perder población. Entonces, toda esa bomba demográfica, todo ese foco de pobreza, de inseguridad, de bastión de los narcos, empieza a desvanecerse. Lo mismo va a pasar en provincias poco viables como Formosa, que directamente no producen casi nada y viven de las subvenciones del gobierno nacional. O sea, no tienen todavía una tala bastante alta, pero viene cayendo. Se está llegando también hasta Formosa, hasta el Chaco, hasta Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy. Aunque al menos Salta y Jujuy tienen turismo y los vinos, litio, al menos alguna actividad minera industrial tienen. Son más viables que Formosa, que no tiene nada directamente. Entonces, Argentina, o sea, aunque mucha gente está muy pesimista y ve que ese país no tiene futuro, yo veo que con los cambios que se han dado desde 2015 a nivel demográfico y con la tendencia a futuro, tenemos, digamos, muy buenas oportunidades. Y yo veo el futuro como muy prometedor a nivel demográfico y de ahí también como a nivel económico. Y más con este proceso de la ruralización ecotecnológica, que ahora mucha gente de clase media, media alta, que tiene recursos, que tiene dinero, que empieza a vender sus propiedades dentro del AMBA, empieza a mudarse hacia el interior, hacia la costa, hacia Tandil, hacia Sierra La Ventana o hacia la Patagonia Andina, donde prefieren vivir en casas grandes, con espacios verdes, para que sus hijos tengan donde jugar con el perro, y que puede trabajar y que trabaja en sectores tecnológicos, que puede desempeñarse a través del trabajo a distancia, gracias a Internet de alta velocidad. Entonces, eso cambia todo. Permite que la gente productiva, más civilizada, puede vivir en el interior y tener excelente calidad de vida, con espacios verdes, con ecología, sin contaminación, y más, eso se refuerza gracias a lo que es la energías renovables hogareñas, como los paneles solares y los pequeños molinos eólicos, que permiten ser autosuficientes en energía, y con la llegada de autos eléctricos, que acá en Argentina van a estar en 3, 4 años, capaz antes, permite cargar esos autos eléctricos con tu propia energía producida. O sea, te da autonomía completa, absoluta. Te permite moverse, te permite tener energía, y más si tenés algo de campo, algo de tierras, puedes tener tu huerta, algún animal de granja para ser autosuficiente en alimentos. Es una oportunidad única que permite a la gente civilizada seguir siendo altamente productiva, más productiva que antes, gracias a la tecnología, y a la vez autosuficiente y libre. O sea, mientras la gente de las villas, de los peronistas, esos que anteayer participaron en la marcha de la lealtad al peronismo, bueno, lo vieron lo que son. Bueno, ellos van a seguir viviendo acá en AMBA, y sus hijos van a tener aborto legal, sus hijos van a estudiar escuelas con educación sexual integral, van a tener una edad bajísima, aplanada, y ya no van a tener peso demográfico, le van a empezar a perder, y no tienen muchos recursos para ir al interior, además no tienen dónde trabajar porque todo se automatiza. Y digamos que para mí, para 2050, 2060, Argentina volverá al mismo estado al cual estuvo antes del peronismo en 1943. O sea, volveremos a tener una población de un 60-70% de eurodescendiente y judía, y más con la potencial llegada de más inmigrantes desde Europa, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Israel también, desde de los puertos de Sudáfrica, porque tenemos muchos espacios, y más con un modelo así ecológico, ecotecnológico, basado en la creación de pequeños pueblos, ciudades en el interior. Vamos a ser un lugar muy atractivo. Crearemos focos de desarrollo con altísimo nivel de calidad de vida, altamente tecnológicos dentro del interior, que van a ser prácticamente municipios con muchísimo poder, autonomía, que podrán atraer a inmigrantes desde el exterior. O sea, no lo veo imposible. Incluso, aunque Argentina en general sea todavía un país medio desarrollado con bastante pobreza, habrá polos de desarrollo que ya podrán empezar a atraer a inmigrantes desde el exterior. Va a ser completamente posible. De acá a 7, 8 años, cuando la cosa se estabilice, cuando el peronismo será neutralizado, cuando el gobierno de Juntos por el Cambio logrará construir un poder desde Ushuaia hasta Quiaca, que ya está prácticamente real, que el Juntos por el Cambio está más fuerte que nunca, el propio Mazatón lo admite, vamos a tener una estabilidad política, económica y con política de desarrollo a largo plazo, que gracias también a lo que es la genesia silenciosa permitirá neutralizar el peligro demográfico que ya veníamos teniendo desde la llegada del peronismo.
Entonces, digamos, hay muchas razones para ser optimista con bases sólidas. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, voy a seguir hablando, entonces voy a reforzar el tema de la urbanización de las villas. Bueno, entre la derecha, el discurso el más común es el que asegura que, bueno, que las villas hay que demoler con tapadora y todo, bueno, y deportar a toda la gente a Bolivia, a Paraguay, a donde sea. Bueno, eso suena lindo, atractivo, pero políticamente es imposible aplicarlo ahora porque las villas crecieron demasiado, la gente ahí vive hace 20, 30 años, ya hay tercera generación que nació ahí. Políticamente ningún político se atreverá a hacerlo, además internacionalmente va a ser muy mal visto, entonces no lo van a hacer. La solución a eso viene la urbanización de las villas, como ya se hizo con el gobierno de Larreta y de Macri, en la Villa 31, que se hizo muy bien, se construyó muy buena infraestructura, se construyó un hospital, una escuela, justamente con fines de la eugenesia silenciosa, educación sexual, aborto, ligadura de trompas, todo gratis, promovido por el Estado, reparto de anticonceptivos, más policía para que los narcos no se pongan bravos, para mantenerlos a raya. Ese mismo modelo se va a aplicar en las filas del conurbano, que también permitirá tanto reducir el crimen como reducir su natalidad, que es lo más importante. La forma más efectiva de combatir la delincuencia al narco es a través de la vigilancia silenciosa, cortando por los sanos su natalidad. Eso se hizo en Estados Unidos, en los guetos afroamericanos, con el aborto legal, que permitió 25 años después reducir notablemente la criminalidad. Eso dio frutos, eso está probado. Eso está negando mi ley ahora, pero es una realidad probada, o sea, es algo que no se puede discutir. Uh, ese mismo modelo tienen que hacer aplicar en países europeos, por ejemplo, en los guetos subsaharianos y magrebíes, como son los de París o del sur de Francia, que son un desastre. Francia todavía es el país que peor está aplicando la eugenesia silenciosa. Si Dinamarca o Alemania están en los líderes, porque casi no tienen, o sea, la natalidad está de los exógenos está muy baja, casi no tienen hijos, tienen un hijo y medio en promedio. Incluso en España, la natalidad de los marquíes, de los latinoamericanos, cayó en picada, está en 1.3, un poquito más alta que la española. Pero en Francia todavía sigue siendo alta, supera 2 hijos por mujer, es muy alta, casi a 3 llega. Y en Francia están haciendo muy malas cosas, a pesar de que sea un país masónico, iluminista y todo, ahí con tema de urgencia silenciosa son un desastre, tienen que mejorar. Lo mismo tienen que mejorar Italia, que por ahí también, por tener a Vaticano en el medio, por ser un país bastante católico, les faltan políticas más eugenesistas en sus barrios, también en sus guetos, donde viven todos los inmigrantes subsaharianos, magrebíes, pakistaníes. Eso se soluciona con esto y de los países europeos también tienen que impulsar la reindustrialización ecotecnológica, no para que la gente se vaya al campo a, o sea, a limpiar bostas de las vacas como hace 100 años atrás, sino para tener, básicamente, para tener casa en el campo, para tener más que nada una granja con fines así recreativos, o sea, la gente puede tener su huerta solo como hobby, o tener una pequeña granja con cerdos o gallinas también, para que los hijos puedan disfrutar de los animales ahí pequeños. Eso te permite ser más autosuficiente y tener a la vez dedicarse a un trabajo tecnológico, puede ser un ingeniero y trabajar a través de casa por computadora, o sea, a través de internet de alta velocidad, un montón de trabajos que cada vez le permiten vivir en lugares así. Entonces eso permite que los autóctonos, los europeos, tengan más hijos, que pasan a tener un promedio de 1.4, 1.5 hijos, a tener un promedio de 2.2 hijos, que sería, digamos, el equilibrio que permita sostener la población para que no decrezca y a la vez para que tengan una calidad de vida que ninguna ciudad te puede dar. Aunque obviamente se va a quedar gente en las ciudades, porque bueno, Europa tiene muchísimas ciudades con historia que hay que mantener para que no se conviertan en ruinas, eso es obvio. Bueno,
van a perder población, pero algo se va a quedar y habrá que mantener el patrimonio histórico que es invaluable en Europa. En Estados Unidos no tanto, salvo Boston, Nueva York. Hay muchas ciudades modernas, como en las de Texas, que no tienen ningún valor, por más que la gente vaya al interior y se convierta en otra Detroit, no pasa nada. Así que bueno, el camino es este, la industria 4.0, seguir robotizando la industria, seguir robotizando el campo para que no haga falta el trabajo no cualificativo que atrae a los migrantes tercermundistas. Cuando la gente del tercer mundo verá que no hay más trabajo para ellos en países del primer mundo, ellos mismos dejarán de venir. Y más que se refuerzan un poco las fronteras, digamos, para que no vengan, se perderá el estímulo y tendrán que no sé, hacerse cargo de su vida dentro de sus propios países. Sus gobiernos serán forzados a aprobar más medidas eugenecistas como el aborto legal, como leyes en países africanos donde todavía el aborto no está legal. No les quedará otra para que a legalizar el aborto hasta en países islámicos como Pakistán, puede ser ir contra el Islam, pero no, lo van a tener que legalizar. Además, la presión de la ONU, de los organismos supranacionales por ese tema viene cada vez más pesada. África ya se está rindiendo, ya hay países como Mozambique que legalizó el aborto, ya hay países como Angola que legalizó el LGBT, o sea, estamos ganando batalla en el tercer mundo. Ahora que gracias a las energías renovables, como por ejemplo las eólicas y las solares, más autos eléctricos, va a caer el consumo del petróleo y eso va a llevar a que el precio del petróleo y del gas natural se desplome en un 70, un 80%. Entonces Arabia Saudita, Irán, Qatar, Rusia van a empezar a perder el poder. Arabia Saudita será un país pobre porque no tiene diversificada su economía. Entonces la expansión del Islam radical sunita se va a cortar por lo seco. Entonces ahí cuando entran los promotores de la eugenesia silenciosa y dicen, bueno, ahora que sos pobre, que sos miserable y tenés todavía bastante alta natalidad, tendrás que aprobar aborto, tendrás que aprobar LGBT, educación sexual para mujeres, para que sepan cuidarse de los embarazos no deseados. Y ahí cuando su natalidad empieza a caer más de lo que ya cayó, porque hasta en Arabia Saudita la natalidad pasó de 6 hijos a 2.2, algo así, está al borde del nivel de reemplazo. Y con más eugenesia silenciosa van a caer hasta 1.3, 1.2, o sea, ahí ya está, empiezan a checarse. Lo mismo va a pasar en Pakistán, que tiene una superpoblación de más de 200 millones de personas y que también es una bomba demográfica, pero viene cayendo y va a caer mucho más con las más medidas eugenecistas que van a llegar. Por ejemplo, en Bangladesh, que también era país islámico, ahí se aprobaron educación sexual, reparto de preservativos, de anticonceptivos y su natalidad ya cayó hasta 1.6, posiblemente 1.5 para el momento que ahora estoy hablando. Bangladesh, siendo islámico, tiene menos natalidad que India, que son países de mayoría hinduista, que tienen un poco más alta natalidad todavía, pero también cayendo muy rápido. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O sigo hablando? Bueno, voy a seguir con el tema de China, que es Otra amenaza. Con el tema de China, que es otra amenaza para el occidente. Bueno, todo el mundo ahora está hablando de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? China creció muchísimo desde el acuerdo que hubo entre Richard Nixon y Henry Kissinger, que bueno, para hacerle competencia a la Unión Soviética, para sabotearla, hicieron una alianza estratégica con China, bueno, que abrió el mercado norteamericano a los productos chinos, que también China abrió puertas a la inversión norteamericana para industrializarse. Esto generó un crecimiento impresionante en la década de los 80, 90 y más a partir de 2001, cuando China ingresa en la Organización Mundial de Comercio, que le abre la puerta para exportar sus productos directamente a todas partes del mundo, ya no solo a Estados Unidos, sino también a Europa, a Sudamérica, hacia Sudáfrica, hacia Australia, donde quería. Entonces, China creció muchísimo, se industrializó, se convirtió en un monstruo industrial. Pero a nivel tecnológico todavía sigue siendo muy floja. O sea, por ejemplo, mientras Estados Unidos y Europa desplazaban sus industrias que eran muy intensivas en mano de obra barata hacia China y otros países asiáticos,
seguían apostando por generar economía del conocimiento, por desarrollar tecnologías, por desarrollar innovaciones científicas que ahora permitieron crear una robotización que es de temer, que es impresionante. Ahora ya es factible empezar un proceso de reindustrialización, no con como quería hacer Trump, que era un demente, que quería llenar Estados Unidos de fábricas poniendo ahí monos a armar cosas como hacía Perón en la década del 50, que es una payasada, sino con industrias de punta, completamente automáticas, robotizadas, donde solo hay una pequeña cantidad de técnicos expertos en robótica que los van supervisando a las máquinas, nada más. Sí, unas fábricas que antes había 1000 personas trabajando ahí, ahora hay, no sé, 30, y todos altamente cualificadas, con títulos universitarios, expertos en robótica, en automatización. Entonces, esas fábricas automatizadas empiezan a ser construidas ahora mismo en Europa y Estados Unidos. Todavía esto recién empieza, pero a partir de 6, 7 años se verá una impresionante diferencia. Entonces, de a poquito empiezan un proceso de relocalización de empresas industriales desde China hacia Estados Unidos y Europa. Y Japón ya empezó ese proceso. Japón fue el primero en retirar sus empresas industriales tecnológicas desde suelo chino hacia Japón. Japón fue pionero. Pero ese proceso va a ser gradual, por más que Biden no diga que lo va a hacer, eso viene paulatinamente y para 2027, 2028, lo que va a pasar que China perderá un montón de industrias que trabajaban en su suelo o que simplemente se van a quebrar porque por utilizar el mano de obra intensivo no podrán competir con las industrias robotizadas, ponerle de Alemania o de Holanda o de Estados Unidos o de Australia y ya empezarán a perder mercado, su mercado su maquinaria de exportación empezará a perder peso. Y a la vez, el 28% de su economía supone un mercado de construcción, o sea, un tercio de economía son construcción de viviendas, es un delirio, está completamente subvencionado por el Estado, a través de sus bancos, que siguen siendo estatales, que generaron una monstruosa burbuja que todavía no explotó únicamente gracias a la tecnocracia financiera china que, bueno, han hecho malabares en los últimos 7 años para evitar que eso explote. E incluso si lograran que esto, lograran evitar que eso explote, aún así tendrán que desinflar un sistema o sea, el modelo de construcción que no es requerido porque su población está muy envejecida. La tasa de fertilidad en China real, no declarada por el Estado, se sospecha que es de 0,8 hijos para el 2021 y sigue cayendo. Entonces no hay jóvenes que pueden comprar esos departamentos que encima son caros e inflados. Tendrán que desinflar su economía. Y eso significa que al recortar la construcción, su PBI se va a achicar muchísimo. Entonces no podrán importar tantos productos y servicios desde Estados Unidos y Europa. Y es ahí cuando chantajeaban a los gobiernos, a las empresas norteamericanas y europeas, diciendo que tendrán que aplicar la censura para sus productos, o sea, para sus servicios, la misma censura que rige en China, si quieren entrar al mercado. Entonces era un chantaje impresionante. Y ahora que su mercado empezará a achicar por menores exportaciones y por reducir su sector de construcción, que es inviable, aún si no explota, lo van a tener que achicar igual, su economía empezará a comprimirse y van a perder influencia en el mercado internacional, van a perder influencia en el comercio internacional. Y ahí es cuando pierden también el poder blando, que era su método de chantaje contra los gobiernos como el australiano, el norteamericano, europeo, el argentino también. Y ahí para 2030 China será una potencia de segunda, será cada vez menos influyente. Mientras, al contrario, Unión Europea y Estados Unidos, al contrario, volverán a tener el viejo poderío que han tenido hasta 1980. Incluso será mayor porque ni Rusia ni China tendrán poder, prácticamente no tendrán competencia. Rusia se va a desinflar por el tema de la caída de la demanda y del precio de petróleo y gas. Irán, por la misma razón, también se desinflará, aunque también es un país enano que no sirve para nada. Y China, por el desinflamiento del sector de construcción y por la caída de sus exportaciones con productos en mano de obra intensiva, poco intensiva. Intensiva, quiero decir. Entonces, Occidente para 2030 va a renacer como potencia tecnológica e industrial moderna. A mucha gente le va a parecer que
todo lo que estoy hablando es demasiado optimista, que digamos, la mayoría de la gente en Occidente es altamente pesimista. Ven que directamente o seremos colonias chinas, incluso en Europea, o directamente nos van a dividir los tercermundistas y vamos a vivir una especie de Sudáfrica moderna, donde va a haber guetos tercermundistas y, bueno, los pequeños focos de civilización van a ser asaltadas por los delincuentes, los narcos, pero yo la verdad, con la tendencia que estoy viendo, tengo razones para ser optimista. Obviamente, el tema es tenso, mucho depende cómo será manejado el tema de China, mucho dependerá del gobierno de Joe Biden, cómo va a seguir con la triple alianza con Australia y Reino Unido, con el tema del conflicto del Pacífico. Mucho va a depender cómo va a seguir la Agenda 2030 y si la nueva derecha revoltosa hispanista la podrá sabotear o no. Por eso es tan importante dar esa batalla realmente por la verdad contra esos charlatanes. Hay que decir qué es lo que proponen cuando se ponen conservadores contra el aborto, contra la AC, contra el LGBT, cuáles son sus verdaderas intenciones, por qué quieren seguir llenando a nuestros países de migrantes tercermundistas en un modelo económico global que ya no requiere de mano de obra poco cualificada y que encima requiere a la gente con un nivel elevado de coeficiente intelectual, porque hay personas con menos de 95 puntos de IQ, en una economía del conocimiento que ahora solo da trabajo para gente que tiene creatividad, directamente casi no tiene esperanzas, van a vivir del ingreso universal de los planes sociales en cualquier país del mundo y bueno, ahí la única solución es que tengan un hijo o ninguno para que eso no explote. A ver, hay gente que me está solicitando para hablar, ahí voy a probarlos, un segundo. Aquí está el participante Tuteo que me pedía hablar. Ahí puede preguntar algo o comentar sus ideas. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, sí. Sí, sí. No sé si hablaste de este tema antes del problema en Europa, fomentaron Sí, sí. la migración. Uno de los factores que dio pie al fomento de la inmigración en Europa es el envejecimiento de la población. Y eso está relacionado con la quiebra de los sistemas de jubilación. Y es un problema que también hoy ya está teniendo Argentina. Es un problema más grave que tiene en materia económica. No sé si sabes cómo lo están resolviendo en los países del primer mundo, este problema de su población y del sistema de Así es correcto. Bueno, toda la Unión Europea, incluso Argentina, tiene un grave problema de envejecimiento de la población que lo que hace es directamente convertir en inviables a los sistemas jubilatorios, o sea, de pensiones y jubilaciones, ya sea si son privados, son públicos, son mixtos. Con tal baja natalidad, la pirámide poblacional se invierte, entonces hay menos población activa y hay mucha gente que depende de las jubilaciones y la única medida, o sea, para evitar la quiebra, que generaría una crisis financiera tremenda, lo que van a hacer es ajustar, es achicar, o sea, las jubilaciones de las personas jubiladas van a ser cada vez menores. O sea, si ahora en España cobran entre 700 y 1.000 euros, lamentablemente en 10 años van a cobrar 400 euros o quizás 500 y tendrán que, no sé, adaptarse a vivir con muy poco porque por ahora no hay una solución más viable. Por ahí, si mejora muchísimo, digamos, lo que es la industria 4.0, el sistema de la reindustrialización con las nuevas industrias completamente automatizadas y robotizadas, por ahí sí habrá un crecimiento económico más fuerte a través de la mayor productividad, pero con menos empleados. Quizás habrá un poco más de recursos para las cajas jubilatorias, pero no es por mucho. O sea, es un tema que la gente de acá en adelante
tienen que dejar de confiar en las jubilaciones del Estado y tienen que confiar en sus propios ahorros. Por eso el proceso de la re-regularización de la gente que va para vivir en el interior, que con su tierra, con su casa, con energías renovables, con autos eléctricos, con su propia granjita, con algunos cerditos o gallinas, con una huerta para tener algunos elementos básicos, empiezan a tener más conciencia que su futuro depende de ellos, ya no del Estado. O sea, eso justamente, esa tecnología permite obtener un estilo de vida más libertario, del cual ningún libertario habla, porque son unos pobristas charlatanes que trabajan para esos jesuitas revoltosos, pero que en realidad permite que la gente empiece a olvidar de las jubilaciones y empezar a ahorrar para sí mismo y tener también más hijos, creando unos clanes familiares que van a perdurar sobre esa tierra y harán más viable su supervivencia a largo plazo, incluso en generaciones. Yo lo veo solo por ese modo. O sea, ahí la gente que se queda a vivir en las ciudades y que tuvo un solo hijo o ninguno y que piensa de que después va a tener una vida cómoda, linda, con jubilación, está muy, muy equivocada y tendrá que tener en cuenta que la jubilación que va a cobrar va a ser una miseria y no la va a pasar tan bien. O sea, lamentablemente esa generación de gente jubilada no, ya digamos que casi está perdida porque bueno, el sistema se invirtió así y no hay forma de arreglarlo. Solo capaz en los próximos 40, 50 años, como dije, con ese modelo que se está modificando radicalmente, habrá una situación muy distinta y con un futuro mucho mejor para las personas mayores. Bueno, esto es lo que estoy pensando yo. Si quieren comentar algo o consultar o dejar una opinión. Bueno, voy a comentar también con el tema de la reducción masiva de la población de forma selectiva en la escala global. Como bien se sabe, con la industria 4.0, todo se automatiza y la mano de obra poco cualificada y encima de gente con un nivel intelectual demasiado bajo, o sea, no será más requerida, no tendrán trabajo. Y eso también, eso empieza primero a suceder en países del primer mundo, pero va a llegar incluso a India, a Bangladesh, a África, a países tipo, bueno, Haití ya es un caso completamente perdido, pero países como Guatemala, Bolivia, que viven, digamos, del comercio marginal, de algunas changas, eso va a ser cada vez menos requerido. Incluso la robotización va a llegar hasta Bolivia, hasta Guatemala. Allá llegó a Bangladesh, por ejemplo. Ahora mismo la maquinaria automatizada está reemplazando a mujeres que se dedican, trabajan en el sector textil. O sea, imagínate, cobran $40 por mes, trabajan 10, 12 horas por día, son explotadas, no tienen derechos, no tienen sindicatos. Y aún así, los dueños de la fábrica se están invirtiendo en la compra de maquinaria casi robotizada, que está haciendo todo el trabajo textil de forma automática, solo con supervisión de unos técnicos entrenados. Y eso va a generar un desempleo tremendo en países como Bangladesh, países como Etiopía, que también quiso colgarse de la o sea, de este modelo industrial de mano de obra barata, pero está demasiado tarde. Y eso entonces aumenta la presión sobre la obsolescencia silenciosa para que la natalidad empiece a caer mucho más rápido de lo que estaba cayendo hasta ahora. Para mí, en el año 2030, 2035, Bangladesh va a tener una tasa de fecundidad igual o más baja que Corea del Sur, que está en 0.8. Luego va a pasar en India. En África van a tener invertir muchísimos recursos para construir una infraestructura básica, como con el tema de urbanización de villas acá en conurbano, bueno, para que justamente sea viable, sea posible reducir su natalidad con educación sexual, con aborto, con promoción del LGBT, con reparto de anticonceptivos, con mucha propaganda. O sea, va a ser un trabajo muy complicado, muy arduo, pero bueno, los próximos 20, 30 años se podrá hacer. ¿Justamente para qué? Para que la población de África se reduzca al mínimo. Pues también por el tema de ecológico, porque en África hay muchísimos animales únicos, una ecosistema única en el planeta que se está siendo aniquilada, se está siendo destruida. ¿Cuántos elefantes quedan en África? Rinocerontes. Están bilaterizados prácticamente porque quedan tan pocos que si se pierden, se extingue la especie.
Lo mismo está pasando en el sur de Asia, con el tema de la destrucción del ecosistema de la fauna. Por eso es tan importante que India reduzca su población de 1.400 millones que tienen en la actualidad hasta 200 millones, no más de eso, o 250, pero que sea también de forma selectiva, que para que en India hay unas castas más altas que son gente, digamos, de origen mestizo indoeuropeo, con muy buena genética, que son gente muy inteligente, que por eso ahora tienen un sector tecnológico en India que es de primera, compite con toda parte del mundo. Tiene ingenieros también que son espectaculares. Entonces, la idea es que esa gente altamente productiva de India, si tenga hijos, se pueda reproducirse y después cuando las personas más inviables que no pueden adaptarse en el nuevo esquema tecnológico, que tenga un hijo o ninguno y que reciban alguna subvención del Estado para tener una vida digna hasta que no envejezcan. Y de ahí empieza a reducirse la población, lo mismo en África, lo mismo en Bangladesh, en Pakistán. Es la única forma. En China ya la población, la natalidad es tan baja que si se mantiene esa tasa de fecundidad de acá a 2100, la población de China pasará de 1.400 millones a 200 millones para 2100, aún sin ningún cambio, si se mantiene así la tendencia. Por eso cuando digo que de acá a 2100 la población de la Tierra se reducirá, no sé si llega a 1.000 millones como lo dicen algunas representantes de la élite, pero seguramente a 3.000 millones va a llegar, o sea, pasará de 8 a 3.000 millones. Si esto seguirá de forma tan activa, si la promoción de la eugenesia silenciosa con la Agenda 2030 se expandirá en el tercer mundo del mismo modo como se está haciendo ahora y más con su mayor expansión dentro de lo que es África, que es el mayor foco del crecimiento demográfico en la Tierra. Para mí que se va a cumplir esa proyección. Al menos hasta 3.000 millones de pobladores, la Tierra va a bajar para 2100, capaz más. Y la idea es que la gente capaz, más inteligente, más productiva, que ellos sí sigan teniendo hijos, al menos 2 hijos por mujer, para perpetrar digamos, su especie, su genética, y que con las nuevas medidas económicas, tecnológicas y de lo que es la economía con lo que es la economía circular, que se basa no solo en las energías renovables, sino en un sistema de reciclaje de avanzada de todos los residuos. O sea que, por ejemplo, todos los minerales que se explotan en la tierra, para que sea posible reciclarlos y reindustrializarlos para no seguir, digamos, apostando más por la minería que está devorando la tierra, porque los cráteres que deja la megaminería en las montañas o sea, es un daño permanente, ni en 1.000.000 de años se va a corregir. Y si vamos a seguir con ese mismo modelo de la economía lineal que propone Javier Milei, pensando que eso no daña la Tierra, de acá a 1.000 años la Tierra se va a llenar de cráteres de la megaminería, las montañas van a ser demolidas, la contaminación, los plásticos y todo va a ser inmensa, vamos a tener un mar, los océanos van a ser cubiertos con una capa de plásticos, como ya es ahora, pero se va a expandir. Entonces, eso no es sostenible. La población de la Tierra se tiene que reducir. Pero la gente que quede tiene que tener un mayor nivel de conciencia, una mayor inteligencia, no solo para ser productivos, sino para ser responsables con la Tierra, con el ecosistema que nos rodea, para no contaminar, para reciclar. En ese sentido, o sea, para que nuestra presencia en la Tierra no sea invasiva, no sea destructiva. Y no lo digo como un ecologista fanático, sino lo digo desde observaciones, desde la investigación independiente, que lo hice por mí mismo. O sea, yo he viajado, he visto, por ejemplo, los carteras que dejó la minería en Tandil, han demolido una parte de las montañas, que ahora son patrimonio turístico, pero si eso no se hubiera frenado, por ejemplo, Tandil se hubiera quedado sin las sierras por la minería. O sea, este daño para el ecosistema, para la ecología, es real. Yo lo he visto y es muy importante tener este nivel de conciencia. Por eso hay más razones para que la eugenesia silenciosa se siga avanzando, sobre todo en el tercer mundo, que es donde más contaminación hay, es donde más destruyen los bosques, donde más exterminan las especies en peligro de extinción, como los jaguaretes, están casi extintos en Argentina.
Y gracias, por ejemplo, a los trabajos de ecologistas como en Corrientes, como en Chaco, que están generando parques nacionales para que se reproduzca la especie, si no fuera por ellos, el yogur verde hubiera desaparecido en Argentina. Lo mismo se está haciendo en África, por eso es tan importante que en África caiga la natalidad, se logre frenar esa expansión demográfica para que los leones, rinocerontes, hipopótamos, los leones, los leopardos se sobrevivan, que haya más espacio para ellos, para que haya enormes parques naturales, no solo nacionales, sino globales, o sea, porque es un patrimonio natural de la humanidad, para que, digamos, África viva del ecoturismo, que podría ser una actividad económica, digamos, muy rentable de acá a 30 años, cuando se logre, digamos, poner fin a esa expansión demográfica tan destructiva como en Nigeria. O sea, bueno, basta ver las fotos de Lagos con sus inmensas villas, con su contaminación, con calles inundadas por desechos cloacales, una cosa terrible. Lo mismo está pasando en la capital de Congo, Kinshasa, una urbe con 20 millones de personas, que es una mega villa prácticamente, que ahí no, ni el centro se conserva. Ni hablar de Haití, que es el mayor ejemplo de la devastación ecológica tercermundista. Es un país que destruyó sus bosques por completo. Eso se ve desde el satélite. Mientras República Dominicana, que es un país bastante decente, tanto a nivel económico como demográfico, que pudo conservar sus bosques, su naturaleza, mientras Haití, desde el espacio, se ve como un desierto, se ve seca. Los haitianos han talado todos los árboles para quemarlos, simplemente para tener combustible para cocinar. Han destruido sus bosques, deforestado Haití, ahora es un desierto. Y encima la contaminación que genera la superpoblación, son 11 millones de personas en un pedacito de isla de 27.000 kilómetros cuadrados. Eso es menos que Suiza, pero con 11 millones de personas totalmente pobres, sin recursos, sin esperanza, que no tienen, o sea, no tienen inteligencia suficiente, por ejemplo, siquiera para generar fábricas en Haití, como por ejemplo se hizo en el este de Asia, con Tailandia, con Taiwán, para que la gente trabaje ahí y exportar sus productos al vecino de Estados Unidos. Ni siquiera para eso han servido. Por tanto, no hay otra forma que invertir en la infraestructura básica de Haití solo para promover la eugenesia silenciosa, legalizar el aborto, a legalizar el LGBT, el éxito, o sea, todas las medidas que he mencionado que permiten reducir fuertemente la natalidad. Y a cambio, incluso incentivarlos, pagarles, por ejemplo, alguna pensión o algún ingreso universal, a cambio de que no tengan más de un hijo. Si no tienen más de un hijo, ahí tendrán una pensión, un ingreso de por vida, solo para que su población empiece a envejecer y reducirse. O sea, también a largo plazo en países del tercer mundo, la solución va a ser esa, una intervención global para garantizarles un pequeño ingreso para que no pasen hambre, pero a cambio de que no tengan más de un hijo o que no tengan ninguno, y entonces tendrán un ingreso universal un poquito más alto, como un premio. Hay que premiarlos para que no tengan hijos, para que se les garantice una supervivencia, un estilo de vida mínimamente digno, a cambio de no reproducirse. Eso podría funcionar. Y eso es lo que tenemos que defender y promover desde la derecha identitaria, que son medidas no coercitivas, siempre tienen que ser medidas voluntarias. El Estado, los gobiernos, las organizaciones supranacionales, globalistas como la Sociedad Abierta de Soros, el Foro de Davos, tienen que poner la iniciativa, tienen que tomar el liderazgo, pero tienen que ser siempre voluntario, no coercitivo y con un premio económico. Si, por ejemplo, las personas tercermundistas lo aceptan, entonces a cambio tendrán un ingreso, algún pago. Así funciona en India y da muy buenos resultados. Y entonces así podrá funcionar en Argentina, en Haití, en África, en cualquier parte del mundo empobrecida que requiera de esas medidas. Lo mismo en cualquier gueto de Europa, en los guetos de París, en los guetos de Marsella, en los guetos de Los Ángeles, que también son un desastre. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Aquí veo a dos personas que han solicitado hablar. Ahí los activo, un segundito. Hola, Artem. Aquí hay una persona. Hola. Buenas. ¿Se me oye? Sí, escucho.
De acuerdo, hola Artem. Verás, quería preguntarte por el tema racial. Me gustaría saber si tú consideras que unas razas son superiores a otras y en caso afirmativo, ¿cuáles serían, digamos, las más superiores y si el elemento judío sería importante a la hora de determinar que sean o no sean superiores? Y mira, por supuesto que hay o sea, lo que es el coeficiente intelectual, según el grupo étnico o racial, sí, sí existe, hay una diferencia. También hay que ver después el grupo étnico, o sea, cada pueblo europeo, por ejemplo, tiene su nivel de inteligencia, que es bastante parecido, similar con otros pueblos vecinos de Europa, a excepción de Europa del Este, donde los comunistas han cometido un genocidio disgenésico, matando a toda la gente, digamos, de inteligencia superior, que eran acusados de burgueses, eran exterminados. Por eso, por ejemplo, en Ucrania o en Rusia, el nivel de IQ es más bajo que, por ejemplo, en Europa central o occidental. Por esa cuestión es más que nada. Pero, por supuesto, entre lo que es eurodescendientes, el IQ promedio es de 100 puntos. Entre los asiáticos del este, como los chinos de la etnia Han, los mongoles también, los coreanos y los japoneses, y también algunos pueblos de Siberia, como los yakutos, los boreatos, que también son del mismo grupo étnico. Bueno, tienen un promedio de IQ de 105 puntos, es incluso más alto que el europeo. Sobre todo son muy lógicos, les va muy bien con física, con matemática, por eso le fue fenomenal con la parte de la industrialización en el siglo XX. Por eso crecieron tan rápido, porque tienen esa habilidad. Después están, por ejemplo, lo que es India, es un país directamente de mestizos donde hay de todos, pero tienen un IQ promedio de 84 puntos, o sea, bastante más bajo que el europeo o que el asiático del este, pero en la misma India las casas superiores tienen un IQ muy alto, superior a 100 puntos, por eso hay tan buenos ingenieros, hay tan buenos programadores en India, que son los capos, que en el sur de India hay ciudades que son un Silicon Valley de la India, que son que realmente les fue muy bien con eso. Lo mismo en Pakistán, en Bangladesh, hay castas de gente que sobresale muchísimo y son muy buenos emprendedores o ingenieros o tecnólogos. Después, en lo que es América Latina, también lo mismo que en India, es una región multiétnica con muchísimos grupos étnicos, desde indígenas, desde mestizos, castizos, cabrizos, los eurodescendientes, minoría judía. El IQ promedio en los países latinoamericanos también está en torno de 85 puntos, en parte por ahí por la pobreza reciente que hubo en la región, que por ahí va a subir un poco con mejor alimentación, educación, pero va a ser menor al europeo y al norteamericano. Después están los Estados Unidos. En Estados Unidos, la paradoja de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de los blancos de Sudáfrica, incluso de Rhodesia, y de los argentinos eurodescendientes, es que tienen un IQ más alto que los europeos. Están en 104 puntos más o menos. Algunos llegan a 105. ¿Por qué tienen 4 puntos más que los europeos? Bueno, porque no han tenido han tenido mucho mejor alimentación, sobre todo cárnica, desde que llegaron. El nivel de vida acá fue superior que en Europa. La Gran Depresión, digamos, y después la Primera Guerra Mundial, la Segunda, las hambrunas, no los afectaron tanto, aunque la Gran Depresión de Estados Unidos sí fue un golpe duro. Y después, o sea, las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que diezmó la población de Francia, de Alemania, y en parte del Reino Unido incluso, que mató a los mejores hombres que murieron en la guerra, y después las mujeres, que eran más, se cruzaban para tener hijos con hombres, digamos, de segunda, que tenían un IQ más bajo. Entonces así hubo un proceso de disgenesia terrible, sobre todo con la Primera Guerra Mundial. Y eso fue aún peor en lo que es Rusia, Ucrania, Bielorrusia, porque también tuvieron Primera Guerra Mundial, después la Guerra Civil de la Revolución Soviética, después el terror rojo que mató a 5% de la población burguesa o que emigró o que fue masacrada, que eran las personas de inteligencia más superior, más inteligentes, entonces perecieron. Después hubo el terror estalinista, que era más puntual y que digamos, o sea, afectó muchísimo a la comunidad judía, porque muchos judíos eran acusados de ser conspiradores, espías y de todos esos delirios conspiranoicos que siguen hasta ahora, y fueron a los gulags, muchos murieron, otros se escaparon. Y después el holocausto, la invasión nazi, también otra vez 20 millones de personas, mucha gente, muchos hombres fuertes
más inteligentes murieron en el frente contra los nazis. Y la gente que quedó, los hombres que quedaron también eran de segunda, eran más débiles, que después, digamos, se cruzaban fácilmente con cualquier mujer porque hubo déficit de hombres. Eso también generó disgenesia, una pérdida, digamos, de calidad genética e intelectual en la URSS. Por eso Khrushchev tuvo que legalizar el aborto, porque los que más hijos tenían en la Rusia de posguerra era gente marginal, digamos, de una inteligencia menor. Por eso se legaliza el aborto, que Stalin prohibió porque era un jesuita más disgenésico, y la élite posterior soviética era de origen más illuminati, más eugenesista. Para corregir ese desastre legalizaron el aborto. Entonces hay esas diferencias. Donde hubo procesos históricos catastróficos como guerras, hambrunas, genocidios, el IQ es menor. Donde esos procesos no hubo, donde incluso hubo prosperidad y buena alimentación cárnica, sobre todo como Estados Unidos, Sudáfrica, eurodecidentes argentinos, Australia, Nueva Zelanda, hay un IQ 4 puntos menor, o sea, de la misma raza, de la misma etnia, pero quien apenas 100, 150 años logró elevar su IQ en 4 o 5 puntos, lo que también confirma que hay un proceso evolutivo de desarrollo de inteligencia que está presente en todos los pueblos. Incluso en la misma África, por ejemplo, está en el pueblo Tutsi, que sufrió un genocidio terrible hace 30 años atrás. Bueno, ellos son de origen, que vienen de Etiopía, del norte de África, que tienen una mezcla con los pueblos semitas. Tienen una vida incluso un poco más clara, son más inteligentes, son más, como comerciantes son más habilidosos, incluso como administradores políticos son más inteligentes. Entonces, eso generó mucho resentimiento en la población hutu, que digamos era más primitiva, de menor inteligencia, menos productiva. Bueno, eso con agitaciones políticas que hubo en el 94, ahí también hubo un autotentado cuando mataron a un presidente holandés que desencadenó un genocidio contra el pueblo más talentoso de África, eran los tutsis, que aún así lograron formar un ejército y, siendo una pequeña minoría, vencieron a sus agresores y lograron tomar el control de Ruanda en 94. O sea, no solo eran más inteligentes para el comercio y para la política, sino también militarmente demostraron ser superiores, y siendo una pequeña minoría y que sufrió genocidio, lograron revertir la situación y ganar la guerra. Y ahora, hace 30 años, gobiernan a Ruanda, y siendo más inteligentes que el promedio africano, lograron con medidas, con un gobierno liberal, pro apertura, pro comercio libre, pro tecnología, lograron tener un país bastante ejemplar en todo lo que es África. Mientras África sigue siendo un desastre, países productivos, ultracorruptos, y que incluso si no hay muchos controles estatales y hay una especie de anarcocapitalismo en algunas regiones donde no hay controles estatales, aún así siguen siendo muy pobres y no avanzan mucho. O sea, hasta en África hay esas diferencias étnicas. Lo mismo en el sur de Nigeria está el pueblo Igbo, que también tuvo un mestizaje con pueblos semitas, también son intelectualmente muy superiores, y cuando quisieron independizarse de Nigeria, en los años 68, 70, Nigeria mandó el ejército y generó una hambruna, generó masacres, 2 millones murieron, porque bueno, hasta en África, cuando los propios pueblos africanos se destacan por su inteligencia, por su creatividad, por su habilidad al comercio, los quieren exterminar. Eso pasó en toda parte del mundo, hasta en el régimen enfermo de Pol Pot en Camboya. Toda la gente educada, comerciantes, médicos, profesores, toda gente inteligente fue exterminada por unas bandas de marginales, que muchos provenían del norte de Camboya, que encima eran de piel más oscura, mientras la clase intelectual de Camboya era de piel más clara. Fueron exterminadas por esa pura envidia que se generaba. Obviamente los promotores de eso eran... Pol Pot era de tendencia jesuita. Bueno, eso lo que hicieron en Camboya es lo idéntico que los jesuitas hicieron en las reducciones jesuitas del Paraguay en el siglo XVII y XVIII, que por suerte después se los expulsó para que no causaran mayor desastre. Bueno, eso fue replicado en la Camboya de Pol Pot, donde la gente inteligente se extermina y la gente más no educada, más marginal, digamos, se recluta en granjas colectivas para que produzcan arroz. O sea, ese es el modelo jesuita. Por eso acá en América Latina, los jesuitas, y entre ellos está Maslatón y Javier Milei, lo que quieren es que la gente productiva o sea suprimida, o que tenga menos hijos, o se vaya, no sé, a Europa o Estados Unidos, y que para que las masas pobres, más de origen algo más indígena, o simplemente gente villera que es mestiza, de las islas tengan mayor natalidad, para que
generen una sobrepoblación en Argentina para que el país tenga, no sé, 2 millones de personas, todas de menor inteligencia, porque es más fácil gobernarlos, es más fácil manejarlos. Lo que quieren crear es una pequeña casta de gobernantes de esa formación jesuítica para someter a una mayoría pobre, disginésica, sumisa, sobre todo sumisa, porque esa gente no se revela. O sea, en Camboya, esta gente sumisa que se sometió a las franjas colectivas no se rebeló, Perdón, no tenía perdón, voluntad. Artem, pido permiso, ¿no? Soy mujer. Sí, sí, escucho. Aparentemente, espera, escucha, parece muy duro esto que estás diciendo, pero es la forma, es realmente lo que pasa, realmente, y la realidad es muy, la gente se niega, el ser humano se niega a ver esta realidad. Yo firmemente, como mujer, lo creo. Ahora te digo algo, vos le preguntás, ¿te interesa la opinión de los que están escuchando o no quieren o no les interesa opinar de repente? No sé. ¿Qué medidas se podrían tomar, etcétera? En cuanto a los mapuches, estoy opinando que, por ejemplo, hay muchísimos que vienen desde Chile, que encima tienen antecedentes penales, muchos han huido de la justicia chilena y que están haciendo quilombo en Argentina. Bueno, a esos hay que capturarlos, arrestarlos y si hay un pedido de captura, directamente entregarlos a Chile y si no hay pedido de captura, simplemente deportarlos. Después, los que son argentinos, si han participado de actos violentos, si tienen antecedentes penales, bueno, arrestarlos, que bueno, lo que diga el Código Penal, aplicárselo. Y después lo que es comunidad política en sí, de los mapuches que no participó de hechos violentos, que no tiene, digamos, antecedentes penales, si quieren tener una reserva, un territorio que sea de ellos, donde podrán vivir de forma autónoma, con sus normas, con sus ideas, con su estilo de vida, bueno, hay que darles un terreno. Obviamente no va a ser en los parques nacionales patagónicos con bosque húmedo, que son tierras, digamos, más cotizadas y además son tierras públicas, forman parte de los parques nacionales. No pueden vivir ahí porque es un parque nacional y eso se aplica para todos, para mapuches y no mapuches. Entonces pueden vivir en unos terrenos de transición entre el bosque húmedo y la estepa, y ya tienen algunos asentamientos ahí, bueno, que tendrán su reserva como en Estados Unidos, como en Australia, como en Nueva Zelanda, que por ahí les van a hacer alguna imposición, o sea, alguna, digamos, algunas ventajas económicas como hacen en Estados Unidos para que pongan un casino, algunos emprendimientos de ese tipo, para que se dediquen a algo, para que haya turistas, para que vengan algunas chucherías, para que tengan una actividad. Pero ahí no tendrán excusas, si tendrán una reserva propia, con algunas reglas económicas propias que le permitirán poner algunas actividades económicas libres de impuestos, como hacen en Estados Unidos, tendrán su lugar, tendrán, o sea, lo suyo, no tendrán excusas para exigir nada, tendrán algunos ingresos económicos de esas actividades que se les permitirán. Y ahí, digamos, muchos, por ejemplo, en Estados Unidos viven ahí chupando alcohol y, digamos, no, ni siquiera tienen hijos. La natalidad entre los indígenas en Estados Unidos es la más baja en Estados Unidos. Para mí va a pasar lo mismo en Argentina. Simplemente hay que aplicar un modelo de ese tipo, pero sin no permitir ninguna actividad violenta ni subversiva. O sea, los que se dedican a eso tienen que ir presos. En eso tiene que haber tolerancia cero. Bueno, es todo. Es lo que opino. Gracias. ¿Alguien quiere hablar algo, preguntar o dejar una opinión? Quiero preguntar algo. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha algo. ¿Por qué estás en contra del veganismo? En Europa, vos sabés, no sé, la Juventud Europea. No se escucha bien. Hola, ¿me escuchas? ¿Ahora sí?
No, que decía que la juventud Y se escucha con muchas interferencias, hay muchas actual diferencias. es cada vez más vegana. La población total la población de Europa cada vez es más vegana y crece más. En cambio, vos varias veces te vi tuitear y comentar y escribir que estás muy en contra de esa forma de alimentación. Sí, sí, es muy cierto del veganismo y bueno, es una ideología que forma parte de lo que es del discurso ecologista. Es la única parte con la cual no estoy completamente de acuerdo, porque el veganismo es contra natura, es antinatural porque, bueno, los humanos evolucionamos comiendo carne, incluso comemos, son más que omnívoros, somos más carnívoros y después omnívoros. Nuestro proceso evolutivo fue gracias a la carne y llegamos a tener esta inteligencia que tenemos gracias a la alimentación cárnica. Entonces, ahora que quieren dejar de consumir carne, ni lácteos, ni nada, a un estilo de vida que encima supone puro sufrimiento porque es agotador, porque hasta los propios veganos tienen tentación por comer carne y que encima es insalubre y muy dañino para la salud, porque hay muchos documentales, hay muchas fotos que muestran a los veganos de hace, o sea, digamos, antes de ser vegano y 5 años después de ser vegano. Muchos parecen adictos de heroína, o sea, el deterioro a nivel de cuerpo es desastroso. Muchos se enferman a partir de 10, 15 años de veganismo, empiezan a enfermarse, tienen enfermedades sistémicas, y más si claro, más si no suministraban todos los vitaminas, porque cuando dejan de comer carne necesitan comer suplementos, vitaminas, todo eso. Si se equivocan, si se olvidan, empiezan a enfermarse. Y bueno, ahí como empiezan a nivel corporal, a nivel cognitivo, empiezan a degenerar. Es una forma, digamos, prácticamente. Yo tengo todo un artículo, tengo todo un capítulo en mi libro de la caída del mito de la derecha populista, donde el capítulo se llama El veganismo, una forma cruel de depuración eugenésica, porque es lo que es. Las personas que se meten en este estilo de vida sin dejarlo a tiempo, porque muchos se dejan, muchos no aguantan, empiezan a deteriorarse a nivel de salud, a nivel mental, y también, generalmente, la mayoría de los veganos no tienen hijos. O sea, eso es lo bueno, que al menos no tienen hijos, porque después cuando un vegano ya tiene, o sea, un antecedente de 10 años de ese estilo de vida y empieza a tener hijos, esos problemas a nivel de salud que tienen, la falta de nutrientes, las enfermedades que desarrollan, muchas veces después se trasladan a los hijos. Entonces los nenes nacen enfermos, ya tienen carencias a nivel de salud y también generalmente tienen carencias a nivel mental, a nivel cognitivo sobre todo. Bueno, la mayoría al menos no tiene hijos. Y para mí que es una ideología depurativa que seduce a la gente, que tienen, digamos, es como hay gente que tiene predisposición a las drogas o al alcohol, también hay gente que tiene predisposición al veganismo, que cae en eso, se enferma, después la mayoría no tiene hijos, a nivel, digamos, genético se extinguen, y así es una... Y yo estoy en contra de eso. Si alguien me pregunta si le aconsejo ser vegano, yo digo que no, no sea, porque es casi lo mismo que convertirse a un adicto a las drogas, vas a enfermarte, vas a tener un estilo de vida, digamos, muy sufrido, entonces completamente desaconsejo ese estilo de vida. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y por último, ¿qué opinas de Antonio Escotado, que es un promotor casi, un apologista de lo que vos, de lo otro que hablabas, de las drogas, del consumo masivo de todo tipo de drogas, como forma de vida hedonista, que es un referente intelectual muy importante en el ambiente, los ambientes liberales? A ver, no pude escuchar bien la pregunta porque hubo muchas interferencias y apenas escuché algunos cortes ¿Qué nomás. opinas de Antonio Escotado y su obra? Sobre todo sobre No se escucha, no puedo escuchar el nombre, no puedo escuchar el Antonio nombre. Escotado. Ah, bueno, de este caso no conozco, no puedo opinar porque tengo que investigar y después te lo contesto ahí por privado. Ok.
Si alguien más quiere hacer una pregunta, preguntar algo. Hola chicos del grupo Pija. Así, ¿no? O así o así. Y en especial a Nicolás Pacheco, el más pijudo de todos. Nos tenemos que juntar para el Día del Amigo. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer con tantas pijas ustedes el Día del Amigo? ¿La usan o la tienen de adorno? Ahí está. Y el otro... Bueno, ese fue expert del Grupo Pija de su campaña presidencial del año 2019, cuando se filtró y su participación ahí impresentable, o sea, contando sobre ese grupo. Bueno, si alguien más quiere consultar algo, pueden hacerlo porque después ya tengo que seguir trabajando y bueno, vamos a cerrar. Hola, Artem. Quería solamente comentar, me llamó mucho la atención y creo que tiene mucho la razón en el vínculo que hay entre los cárteles de droga y este movimiento pro vida. Quería comentar, al menos acá en México, también he notado gente, por ejemplo, como Alfredo Jalife, muy antisemita el sujeto, por cierto, que ellos sueñan con una idea de hacer de México, me imagino que otros países también, una gran favela para exportar población, en este caso Estados Unidos, porque sueñan con esta idea de reconquista, de que los mexicanos al ir a Estados Unidos de alguna manera van a reconquistar los territorios perdidos. Quería preguntarte si has notado ese patrón en otros movimientos pro vida de otros países. Saludos. Así es, una buena pregunta. Y por cierto, he notado aquí en Twitter hay muchísimos mexicanos pro vida de esa nueva derecha populista, de las, digamos, de las formaciones hispanistas o neofalangistas que se jactan de su demografía, que dicen que, bueno, seguimos emigrando desde México hacia Estados Unidos a colonizar los viejos territorios que antes eran mexicanos, que, bueno, ahora van a repoblarlo. Que claramente muchos tienen un respaldo narco, algunos pueden formar parte de los carteles de los narcos. Eso se sabe que los narcotraficantes se hacen los muy católicos, muy religiosos y tienen ese respaldo a los grupos pro vida. El propio Agustín Laje, ¿por qué se fue de Argentina? Aquí en Argentina ni pintaba, o sea, no tenía mucha relevancia. Se fue de Argentina, prácticamente se instaló en México, se instaló en América Central, también visita mucho Perú, visita mucho a República Dominicana. Son todos países que están en el medio, en el paso donde pasan todas las drogas que se exportan desde Colombia, Perú, Venezuela, hacia Estados Unidos, y que pasan por México, por Centroamérica, y que necesitan un montón de pobres que son reclutados por los narcocarteles para seguir con ese negocio, y que también trafican a inmigrantes también hacia frontera con Estados Unidos, porque son todas mafias y realmente la misma mafia que trafican a inmigrantes también tienen vínculos con narcotraficantes. Y los movimientos, los movimientos pro vida son respaldados por ellos, porque si se legaliza el aborto, su negocio de acá a 10, 15 años empezará a perder muchísima influencia, empezarán a perder su materia prima, que son los pobres, porque ellos viven de eso, de los pobres. Sin pobres, su negocio no va a funcionar y van a perder poder, van a perder ingresos, dinero. Y es por eso, por ejemplo, los pro vida nunca dicen de dónde sacan sus ingresos, porque si los pro aborto tienen todo en blanco y todas las organizaciones supranacionales que lo financian, y está todo figura oficialmente, ellos mismos lo exponen, sobre lo pro vida, no se sabe quién lo financia, está todo en negro y de ahí hay muchas sospechas. Santiago, no se escucha nada, no hay voz, o sea, directamente no se escucha. Hola. Hola, ahora sí se escucha. Te hago una pregunta. ¿Crees que, como muchos dicen, no sé, periodistas como Nicolás Morá, Sergio Massa puede llegar a ser el próximo presidente de la nación? Porque hoy en día, digamos, el que tiene el poder en la Argentina, digamos, con esta acefalía que hay desde el 15, si no me equivoco, desde el 12 de septiembre. ¿Crees que Massa tiene chance o no?
Bueno, muchos sectores peronistas quieren que Massa sea el próximo presidente para que represente el peronismo y bueno, y ahí va a estar la gran batalla en 2023 entre Larreta y el Massa. Digamos, el liberalismo clásico en Argentina está apoyando obviamente a Rodríguez Larreta, que bueno, es el candidato que más viable para nosotros, mientras todos los sectores de la nueva derecha, Maslatón, Milei, Oria, todos esos militantes, todos esos ositos gordos, ellos mismos ya han revelado que trabajan para Massa. Quieren que Massa sea presidente. No quieren, o sea, a toda costa quieren evitar que Larreta gane en 2023. Por eso intentan sabotear su candidatura por cualquier medio. Por esto está Milei, porque básicamente su idea principal era quitar voto a Juntos por el Cambio en Capital, pero resultó que su discurso resultó ser más atractivo para los sectores peronistas y kirchneristas, que les quitó muchos votos a ellos. Y bueno, eso es lo único bueno de Milei, porque pudo fragmentar al peronismo, al menos acá en Capital y en la provincia de Buenos Aires, y es lo bueno. Pero para mí, así como va el peronismo, yo veo difícil que gane Massa. Para mí va a ser Larreta, es la respuesta. Muchas gracias. Bueno, chicos, ya voy a cerrar porque tengo que seguir trabajando. Fue un placer discutir con ustedes. Lo podemos volver a hacer dentro de una semana, así que vamos a hacer más debates, más preguntas. Así que bueno, fue un gusto para mí. Saludos a todos. Gracias, Artem. Igualmente un gusto escucharte y aprender más de todo esto. Igualmente para mí, un gran gusto. Saludos a todos.